¿Alguna vez has pensado en qué sucede con los muertos después de dejar este mundo? ¿Estarán en un lugar de paz, esperando un gran momento? ¿O estarán conscientes, observando lo que sucede entre los vivos? Estas preguntas intrigan a la humanidad desde hace siglos y encuentran respuestas sorprendentes en la Biblia. Hoy comenzaremos a desentrañar este misterio que envuelve nuestra existencia y comprenderemos lo que las Escrituras revelan sobre el estado de los muertos. La Biblia, en su profundidad, ofrece diversos pasajes que mencionan el destino de las almas. Pero antes de adentrarnos en los detalles, piensa por un momento, ¿qué crees que sucede después de la muerte? Para muchos, la idea de que los muertos simplemente duermen hasta la resurrección final es reconfortante. Otros, sin embargo, creen que las almas de los justos ya están en comunión con Dios en el cielo. ¿Y tú? ¿Será que estamos lidiando con metáforas, verdades espirituales profundas o ambas cosas? En Eclesiastés 9:5 está escrito, porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos no saben nada, ni tienen ya recompensa, pues su memoria está olvidada. Este versículo sugiere un estado de completa inactividad para los muertos, una especie de reposo profundo. ¿Pero será solo eso? La respuesta es mucho más compleja. A lo largo de este vídeo exploraremos las Escrituras para comprender lo que realmente sucede. Analizaremos relatos del Antiguo Testamento, las enseñanzas de Jesús y los apóstoles, y la visión del juicio final en Apocalipsis. Cada detalle puede cambiar la manera en que entiendes la vida después de la muerte. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Crees que los muertos están conscientes o en estado de reposo? Déjanos tu respuesta en los comentarios. ¿Qué dicen las Escrituras del Antiguo Testamento sobre el estado de los muertos? Para muchos, este es el punto de partida para entender la visión bíblica de lo que sucede tras la muerte. Los textos antiguos, especialmente de libros como Salmos y Eclesiastés, ofrecen pistas intrigantes que nos hacen reflexionar sobre la condición de los que han partido. En Eclesiastés 9:5-6 encontramos una declaración impactante, porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos no saben nada, ni tienen ya recompensa, pues su memoria está olvidada. También su amor, su odio y su envidia han perecido, y nunca más tendrán parte en lo que se hace bajo el sol. Este texto sugiere que, para los muertos, ya no hay conciencia, emociones ni vínculo con el mundo de los vivos. La idea de que la muerte se compara con un estado de sueño aparece recurrentemente. Otro texto significativo es Salmos 146:4, sale su espíritu, y vuelven al polvo, ese mismo día perecen sus pensamientos. Este versículo refuerza la idea de que en la muerte ya no hay actividad mental ni interacción con el mundo. Es como si la existencia entrara en pausa, esperando algo mayor. ¿Pero qué significa ese sueño? Algunos estudiosos lo interpretan literalmente, como un periodo de inactividad hasta la resurrección. Otros creen que es una metáfora para explicar que los muertos están desconectados de la realidad terrenal. Al fin y al cabo, si no tienen memoria, amor ni odio, ¿cómo podrían estar conscientes en otro lugar? El Antiguo Testamento también menciona el Seol, frecuentemente traducido como sepulcro o mundo de los muertos. En Job 2:13, por ejemplo, Job clama, «Quien me diera que me escondieras en el sepulcro, que me ocultaras hasta que pasara tu ira, y que me pusieras un plazo y te acordaras de mí». Este Seol se retrata como un lugar de oscuridad, donde los muertos esperan algo más. ¿Pero qué sería ese algo más? Ahora, llevemos estas reflexiones a nuestro contexto. ¿Será que has pensado en lo que el Antiguo Testamento realmente describe? ¿Es ese sueño reconfortante o inquietante para ti? Comparte en los comentarios lo que crees que representa el Seol. ¿Será un estado literal o un concepto simbólico? Además, muchas culturas antiguas tenían sus propias interpretaciones de lo que sucede después de la muerte, pero la visión bíblica parece única en su simplicidad y profundidad. Mientras que otras tradiciones describían reinos complejos o dioses que decidían el destino de las almas, el Antiguo Testamento nos presenta un cuadro más reservado, casi silencioso. Sin embargo, ese silencio está lleno de significado. Si has oído hablar del Seol o tienes una visión diferente de lo que significa ese sueño, escríbelo en los comentarios. Construyamos juntos una conversación rica sobre este tema tan profundo. Cuando Jesús vino al mundo, sus palabras revolucionaron la manera en que entendemos la vida y la muerte. Entre sus muchas enseñanzas, abordó directamente el estado de los muertos, revelando aspectos que intrigan a los estudiosos hasta el día de hoy. Pero,
¿Qué dijo Jesús realmente sobre lo que sucede después de la muerte? Uno de los episodios más impactantes es la resurrección de Lázaro, descrita en Juan 11. Cuando Jesús supo que Lázaro había muerto, declaró: «Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy para despertarlo del sueño». Juan 11:11. Para los discípulos, esta declaración fue confusa, ya que pensaron que Jesús hablaba de un descanso físico. Pero él aclaró: «Lázaro ha muerto». Juan 11:14. Aquí, Jesús comparó la muerte con un sueño, un estado temporal que podía ser interrumpido por su poder divino. Esta idea del sueño refleja los textos del Antiguo Testamento, pero Jesús añade una nueva perspectiva, la resurrección. En Juan 11, 25-26, él hace una de las declaraciones más poderosas de la Biblia: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá jamás». Esto revela que la muerte no es el final, sino una transición hacia algo mucho mayor. Otro momento intrigante ocurre en el relato del ladrón en la cruz. Mientras agonizaban en la crucifixión, uno de los ladrones se arrepintió y pidió: «Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Lucas 11:42. La respuesta de Jesús fue sorprendente: «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Lucas 11:43. Este pasaje ha generado debates entre teólogos. Algunos creen que Jesús afirmó que, inmediatamente después de la muerte, el ladrón estaría en comunión con él en el paraíso. Otros argumentan que la puntuación de la frase podría cambiar su significado, sugiriendo que Jesús solo estaba garantizando que, en el futuro, estaría en el paraíso. Además, Jesús contó la parábola del rico y Lázaro en Lucas 16, 19-31, donde describe un escenario tras la muerte. En esta historia, el hombre rico es atormentado en el Hades, mientras que Lázaro, el mendigo, está en el seno de Abraham. Aunque es una parábola y puede tener un propósito simbólico, muchos ven en ella una representación del estado intermedio de los muertos, con recompensas y castigos. Frente a estas enseñanzas, surge la pregunta: ¿cómo reconciliar estas ideas? ¿Están los muertos realmente en un sueño o conscientes de su condición? ¿Qué quiso enseñar Jesús con estas palabras y relatos? Ahora queremos saber tu opinión. ¿Cómo entiendes las palabras de Jesús sobre la muerte? ¿Crees que los muertos están durmiendo, esperando la resurrección, o que ya están conscientes en el paraíso o en otro lugar? Comparte tu visión en los comentarios, ya que tus reflexiones pueden ayudar a enriquecer esta conversación. El apóstol Pablo, en sus cartas inspiradas, ofrece perspectivas profundas sobre el estado de los muertos, abordando tanto el momento presente como las promesas futuras. Sus palabras son cruciales para entender cómo los primeros cristianos percibían la muerte y la resurrección, y cómo esto se conecta con las enseñanzas de Jesús. Pero, ¿qué nos revela realmente Pablo? En 1 Tesalonicenses 4, 13-16, Pablo escribe: «Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él». Aquí, nuevamente, vemos la muerte descrita como un sueño. Pablo consuela a los cristianos, afirmando que los muertos en Cristo no serán olvidados. Al contrario, resucitarán en el glorioso momento del regreso de Jesús. Otro texto importante está en 1 Corintios 15, conocido como el capítulo de la resurrección. Pablo describe cómo, en el día final, los muertos serán resucitados con cuerpos glorificados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. 1 Corintios 3 y 52. Este pasaje refuerza la esperanza cristiana de que la muerte no es el final, sino una transformación hacia la vida eterna. Sin embargo, en 2 Corintios 5, 8, Pablo parece ofrecer una perspectiva diferente, afirmando: «Estamos confiados, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor». Esta declaración ha sido interpretada por muchos como una indicación de que, al morir, el creyente entra inmediatamente en la presencia de Dios. ¿Cómo reconciliar estas ideas? Por un lado, Pablo habla de un sueño y de una resurrección futura; por otro, menciona la posibilidad de estar con el Señor inmediatamente después de la muerte. Algunos estudiosos sugieren que aborda aspectos diferentes de la misma verdad. El sueño se refiere a la perspectiva humana, mientras que la presencia con el Señor refleja la perspectiva divina, donde no existe el tiempo como lo conocemos.
Esta complejidad nos lleva a reflexionar: ¿estarán los muertos realmente conscientes, experimentando comunión con Dios, o estarán aguardando el gran día de la resurrección? Una vez más, la respuesta depende de la interpretación de las Escrituras y de la comprensión de los planes eternos de Dios. Queremos saber tu opinión. ¿Cómo interpretas las enseñanzas de Pablo sobre los muertos? ¿Crees que estamos inmediatamente con Dios al morir o que esperamos hasta el día final? Escribe tu opinión en los comentarios. Este es un tema que genera muchas reflexiones y queremos escuchar la tuya. A medida que profundizamos en las Escrituras, encontramos la promesa de la resurrección final y del juicio, un momento crucial en la narrativa bíblica sobre el estado de los muertos. Estos eventos no solo revelan el destino final de la humanidad, sino que también refuerzan la justicia y el propósito eterno de Dios. ¿Pero qué nos dice exactamente la Biblia sobre este día tan esperado? En Apocalipsis 20, 11-15, el apóstol Juan describe una poderosa visión del juicio final: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Esta escena impresionante revela que todos los muertos, independientemente de su posición o hechos en vida, serán resucitados para comparecer ante el trono de Dios. La promesa de la resurrección final se menciona repetidamente en las Escrituras. En Daniel 12, 2 leemos: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí, Daniel divide los destinos de la resurrección en dos: aquellos que serán recompensados con la vida eterna y aquellos que enfrentarán el juicio eterno. ¿Qué nos dice esto sobre el estado de los muertos ahora? La Biblia sugiere que están esperando este gran día. Para los justos, será el momento de recibir la promesa de la vida eterna. Para los impíos, será la hora de enfrentar las consecuencias de sus elecciones. ¿Pero qué significa estar durmiendo hasta ese día? ¿Estarán los muertos conscientes de que están esperando, o estarán en un completo reposo, sin noción del tiempo que pasa? En 1 Tesalonicenses 4, 16-17, Pablo refuerza esta promesa: porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí, Pablo describe el momento en que los muertos en Cristo serán resucitados y unidos a los vivos para estar eternamente con Dios. Esta idea de la resurrección y el juicio nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Estamos preparados para ese día? Estas preguntas no son solo teóricas, sino profundamente prácticas. Al final, nuestras acciones de hoy resuenan en la eternidad. Ahora queremos saber: ¿qué piensas sobre el juicio final y la resurrección? ¿Crees que los muertos están esperando en silencio hasta ese día, o que están conscientes de su condición? Escribe tu opinión en los comentarios. Tu visión puede enriquecer este debate tan importante. Para entender plenamente lo que sucede con los muertos, es esencial explorar uno de los conceptos más profundos e intrigantes de la Biblia: la diferencia entre alma, espíritu y cuerpo. Estos términos se usan con frecuencia, pero no siempre se comprenden. ¿Qué nos enseña la Biblia sobre cada uno de ellos y cómo se conecta esto con el estado de los muertos? En Génesis 2, 7 encontramos el origen del ser humano. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Este versículo revela que el ser humano es una combinación del cuerpo físico, hecho del polvo de la tierra, y del aliento de vida, el espíritu dado por Dios, resultando en un ser viviente. Aquí vemos que el alma es la propia vida del individuo, un producto de la unión del cuerpo y el espíritu. Cuando alguien muere, la Biblia describe un proceso inverso. En Eclesiastés 12, 7 está escrito: y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios, que lo dio. El cuerpo regresa a la tierra, mientras que el espíritu, el aliento de vida, vuelve a Dios. ¿Pero qué sucede con el alma? ¿Simplemente deja de existir hasta la resurrección? El alma, en la visión bíblica, a menudo se entiende como la persona entera, el ser viviente. Sin embargo, en otros pasajes, el alma se describe como algo que puede morir. En Ezequiel 18,
4, Dios declara, «He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, el alma que pecare, esa morirá». Esto parece contradecir la idea de que el alma sea inmortal por naturaleza. Por otro lado, el espíritu se presenta como el elemento que conecta al ser humano con Dios. En 1 Corintios 2 y 11, Pablo escribe, «Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios». Esto sugiere que el espíritu es la parte más elevada y divina del ser humano, que vuelve al Creador en la muerte. El cuerpo, por su parte, se describe como el templo del Espíritu Santo en 1 Corintios 6, 19-20. Es la parte física, que un día será transformada y glorificada en la resurrección. Pablo habla de esta transformación en 1 Corintios 15, 42-44, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo natural, resucitará cuerpo espiritual. Frente a estas diferencias, surge una pregunta importante: ¿cuál es el destino del alma mientras el cuerpo espera la resurrección y el espíritu vuelve a Dios? ¿Entrará el alma en un estado de espera o de conciencia? Esto sigue siendo un tema de debate, pero algo es seguro: la Biblia presenta la muerte como un proceso temporal, con la esperanza de la resurrección como punto central. Queremos saber de ti, ¿cómo entiendes la diferencia entre alma, espíritu y cuerpo? ¿Y cómo se conecta esto con lo que sucede después de la muerte? Deja tu comentario abajo y comparte tus reflexiones. Tu participación es clave para enriquecer este estudio. Después de explorar las enseñanzas de la Biblia sobre el estado de los muertos, desde el Antiguo Testamento hasta las palabras de Jesús y las cartas de Pablo, hemos llegado al punto de reunir todas las piezas de este vasto rompecabezas espiritual. Pero, al final, ¿qué nos enseña realmente la Biblia sobre lo que los muertos están haciendo ahora? Primero, vimos que las Escrituras describen frecuentemente la muerte como un sueño. Esta imagen aparece en los Salmos, en Eclesiastés, en las enseñanzas de Jesús y en los escritos de Pablo. Este sueño, sin embargo, no es un fin, sino un estado temporal de inactividad, un intervalo hasta el gran día de la resurrección. Luego, descubrimos que el Antiguo Testamento presenta a los muertos en el Seol, un lugar de espera silenciosa y sin actividades. Sin embargo, Jesús trajo una nueva dimensión al tema, señalando la promesa de vida eterna y destacando que Dios es Dios de vivos y no de muertos, Mateo 10 y 32. Esto refuerza la esperanza de que la muerte no tiene la última palabra. Pablo, por su parte, complementa esta visión al describir la resurrección final como un momento de gloria y transformación. Nos recuerda que, para los que están en Cristo, la muerte es solo un paso hacia una nueva vida en comunión con Dios. Sin embargo, también sugiere que hay un estado de comunión espiritual con el Señor, incluso antes de la resurrección, lo que sigue siendo un misterio para muchos. Entonces, ¿qué están haciendo los muertos ahora? Según la Biblia, están esperando. Algunos interpretan esto como un sueño profundo, sin conciencia, mientras que otros creen que los justos están en un estado de comunión con Dios, aunque incompleto, hasta el día de la resurrección. Independientemente de la interpretación, lo que queda claro es que la muerte no es el final, sino una transición hacia algo mucho mayor. Esta esperanza de la resurrección y la vida eterna debe inspirarnos a vivir con propósito y a prepararnos para lo que está por venir. Como dijo Jesús en Juan 5, 28-29, no os asombréis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Ahora queremos saber, ¿qué has aprendido o reflexionado con este estudio? ¿Ha cambiado tu visión sobre el estado de los muertos? ¿Crees que estamos realmente preparados para lo que Dios nos tiene reservado después de esta vida? Escribe tu opinión en los comentarios y comparte tus percepciones. Cerramos este tema con la certeza de que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, ya sea en la vida o en la muerte. Pero la verdadera pregunta que queda es, ¿estamos viviendo de acuerdo con ese plan? No dejes que esta reflexión pase desapercibida. Dale me gusta a este vídeo, compártelo con alguien que necesita escuchar estas verdades y suscríbete al canal para continuar este viaje de descubrimientos espirituales. Nos vemos en el próximo vídeo. Que Dios bendiga tu vida y fortalezca tu fe. ¡Hasta pronto!